Somos Liz y Vero. y esto es Sin Temor a la Verdad. Un podcast en el que hablamos de los desafíos de la vida. Todas tenemos una verdad y queremos ser escuchadas. Bienvenidas. Hola, hola, bienvenidas una vez más a Sin Temor a la Verdad. Hoy, como cada episodio de cada jueves, tenemos un programa especial. A lo mejor ustedes en otros episodios podrán recordar que ya hemos tenido a nuestra invitada del día de hoy. Nos quedamos pendientes y nos quedamos muy como expectativa de lo que nos tenía por compartir. Es un tema que en la actualidad se está dando mucho, tanto en jóvenes, adolescentes, adultos mayores, y pues nos hizo el honor de volvernos a acompañar. Pero bueno, antes de presentarles a nuestra invitada, que ya la conocen, vamos a saludar a nuestra amiga Liz. Amiga, ¿cómo estás? Bien, amiga, muy bien, muy contenta también porque siempre que viene Fer y todas las veces que vaya a estar la vamos a exprimir, perdónanos, vamos a tratar de sacar todos los tips y nos educa, nos reeduca en todas estas áreas que estás mencionando. Y mire que le hacemos promoción porque sabemos que es buenísima y ya sabe usted quién es Fer Jasso. Bienvenida, Fer. Muchas gracias. Gracias por aceptar otra vez estar con nosotros, bravo. ¿Y qué cree? Que no nada más es Gracias. psicóloga, también canta, da clases de música, la puede encontrar aquí en CAM. No, es un estuche de monerías ahí. Hermosa como es, tiene de todo. Entonces, Fer, gracias. este es otro grito de ayuda. Ayúdanos, porque nos quedamos picadísimos, como digo yo en mi rancho, pero dice mi amiga, expectantes. Ok, picadísimo. Sí. Sí, pues otra vez muchas gracias por invitarme, por No. permitirme estar con ustedes el día de hoy. Gracias No, al contrario. por también, pues al final de cuentas, darme un espacio para poder comentar este tipo de cosas. Y bueno, pues justo lo que estábamos platicando un poquito Sí. hace rato es que la vez pasada decíamos que de pronto hay gente a la que le parece, pues, difícil, tal vez, complicado querer acercarse a la cuestión de la psicología. ¿O también le da pena? O le da pena. Miedo. Miedo puede ser, sí. Pero explícanos, bueno, explícales Sí, a todas las sí. que nos van a escuchar por qué, Fer, lo que nos ¿Por qué lo decías. dices, no? Ajá, ¿por qué pasa o qué pasa en ese sentido? Pues sí, o sea, antes justo creo que fue lo que decía la vez pasada, como que no se encontraba tan visibilizado y de pronto existía un estigma, ¿no? Al momento de acudir con el psicólogo. De pronto se tenía en mente que la persona que iba con un psicólogo era una persona que tenía alguna enfermedad mental, ¿no? Que tenía dificultades en ese sentido y entonces acudía para que pudiera recibir información a veces, pero más bien un tratamiento, Sí. ¿no? Y entonces eso, pues se pudo haber perpetuado por cierto tiempo, de manera que, pues a ciertas personas de ciertas edades sobre todo, o sea, a quienes más les cuesta trabajo de pronto querer ir con el psicólogo. O sea, nuestra generación y para arriba, ¿no? De Nuestras pronto, mamás y abuelitas y hasta un No, poquito hacia atrás, nosotras. amiga, de nuestra Hacia generación hacia atrás. atrás. un Y poquito, hasta sí. nosotros un poquito de decir, ay, no, van a decir que tú y yo Sí. estamos locos, como Sí, que decía vaya usted al loquero, que así lo decíamos. Exactamente. Oye, pero ve al psicólogo, pues si no estoy loca, ¿no? Ajá, eso es lo que Y decíamos. es que pasa, o sea, ahorita que estaban comentando esto, o sea, pasaba mucho también que influía mucho lo que la demás gente pudiera pensar, Exacto. ¿no? Eso me parece que también es algo que sucedía mucho antes. Claro que sigue sucediendo, ¿no? Que de pronto, y no está al 100% pues mal, ¿no? No es como que diga ahora, ay, no me vale todo. No, pero sí antes había una influencia muy importante de lo que pudieran pensar los demás respecto de uno mismo, pues las conductas, las decisiones que de pronto tomábamos, ¿no? A veces influían mucho de pronto papás, y esto lo tengo en mente por también experiencias con diferentes, en ocasiones, pacientes, ¿no? Que de pronto de la tercera edad se acercaban conmigo y era como que, pues yo, o sea, no había ido pues, porque me Por decían pena. que era, exacto. Oye, Fer, ¿A ahorita qué que venía? tocas eso, fíjate que hay algo bien importante. Platicando hace como 2 semanas con una amiga, Ujú. me decía que ella notaba que
hoy en día sigue existiendo que los jóvenes, ciertos adolescentes, todavía Ujú. no son capaces de tomar decisiones por sí solos, sino tienen que consultar a los papás Ujú. para ver qué opinan. ¿Tú qué Sí. opinas sobre eso? Pienso que es real. Ujú. Me parece que es, o sea, digamos, e incluso pienso en personas de mi edad, tal vez, ¿no? Que estamos entre los veintitantos, que seguimos teniendo esa, en ocasiones, esa necesidad, ¿Codependencia? mm, ¿Consejo? Ajá, a lo mejor no tanto con codependencia, Ujú, puede que en algunos casos sea la ujú. situación, pero quizá no, porque codependencia implica una cuestión un poquito más patológica, Okey. ¿no? Y entonces, ¿qué es patológico? Que tiene que ver con enfermedad, Sí. ¿no? Con que me Oh. cuesta trabajo funcionar. Bueno, a lo mejor no es tanto codependencia, pero sí existe esa necesidad de acercarte con alguien que tiene más experiencia Ujú. para saber qué es lo que está sucediendo y de qué manera puedes actuar frente a estas situaciones. A veces, ¿no? Porque también está la otra parte en donde es como El que yo extremo. qué te voy a andar haciendo caso, ¿no? ¿Tú qué vas a saber? Yo estoy con mi vida o con mi vida y No te no metas, te porque metas. así Exacto. esa es la contestación. Tú no te metas, Así déjame a mí es. hacer lo que yo quiera. Así es, pero sí hay edades, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Preadolescencia y adolescencia tardía, ¿no? Ya juventud, donde es necesario el consejo de personas que puedan tener pues más experiencia en lo Ujú. que de alguna manera nosotros estamos a punto de vivir, sobre todo porque pues, o sea, pensando en una cuestión como muy de desarrollo y neurológica, simple y sencillamente por esa cuestión, hay muchas cosas que todavía no están al 100 desarrolladas Ujú. En el en De la los capacidad adolescente. de adolescentes, los seres Ujú. humanos. exactamente. Eh, por una parte, y la otra es que precisamente no nos hemos enfrentado a tantas experiencias como para poder en ocasiones tener Sí, claridad claro. frente A ciertas así, situaciones. así es. Entonces, o sea, en ese sentido es importante. Si pasa que de pronto queremos ir y preguntar, pero pues está también la otra parte en donde es como, déjame, ¿no? Yo no quiero saber más. Creo Por que el mundo ha cambiado, no, perdóname. no, no, Creo que adelante. el mundo ha cambiado y ahora estamos más reeducados en ciertas áreas por las redes sociales, por los Ujú, videos, por el YouTube, porque la psicología ha tenido un boom importante ya de hace algunos años. ujú, Ahora se nos atravesó la pandemia y eso vino a detonar muchas de las enfermedades, mentales, ¿no? sí, Que hemos estado tratando, sobre todo esta, que es la ansiedad y la ujú, Es que depresión. sí, eso quería comentarte, Sí, o sea, tú amiga. ujú, dices, un tanto la pandemia que influyó, pero ¿qué pasa? Como papás considero que nosotros conocemos a cada uno de nuestros hijos Sí. y sabemos cuando algo no está funcionando o que ujú, está pasando algo, ¿no? sí, Y dices, sumado a todo lo que se vivió en la pandemia, dices, pues con mucho mayor razón, dependiendo de las actividades que cada uno desarrollaba. sí, Pero no minimicemos quizá que la ansiedad ya la venían arrastrando, sí, ¿no? Porque no es Posiblemente algo sí. que a la mejor se ujú, detonó con motivo del encierro, el estar en un solo como círculo, no sé si me dé a entender, sí, ¿no? No salir fuera de lo que de tus actividades, porque como quieras o no los Sí. chavos en el colegio tienen una distracción y en tu casa, pues nada más hay una Nada. rutina, Ujú. así ¿no? es. Entonces, hubo mucha gente que cayó en ansiedad, Sí. digo, hablando, enfocándonos en los jóvenes, ¿no? Sí, Pero, ¿qué pasa en los adultos, en las amas de casa, en las parejas? Lo comentamos varias ocasiones que ujú, cuando nos encerraron y dijimos, ahora sí nos tenemos que aguantar 24/7 por 365 días ujú, por 2 años. ujú. Y la incertidumbre, La incertidumbre porque en también, ese el punto miedo y todo. no sabíamos, no era, al Ujú. inicio era como, bueno, 2 semanas, así yo me acuerdo Sí, que era dos sí, semanas va a durar sí. esto, 40 días, 40 dos días, meses, ¿no? Y ándale, la 2 años. incertidumbre en ese punto, y ya Ujú. después eso, ¿no? Viene el siguiente año. Y ahora, Y ¿qué que cómo? O sí, sea, claro, ¿qué sigue? ¿cómo les ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cuáles son las herramientas que tú nos recomiendas? Los focos rojos, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, a lo mejor me voy a organizar porque por una parte entiendo esto, ¿no? Que están comentando. La pandemia vino a detonar muchas situaciones. Sí. Vino a precisamente encender muchos foquitos rojos que por ahí estaban como que en ámbar Ujú. tal vez, en muchos de nosotros. Em, un poquito la cuestión aquí, y es verdad, es que pues la ansiedad ha sido un tema
mm, sí, un tópico, un tema que se ha tratado desde hace un montón de tiempo y que se ha intentado definir, que se ha intentado, pues, estudiar, ¿no? Entonces, esto quiere decir que claramente antes de la pandemia Ya ya habían estaban. O muchísimas sea, ya cuestiones dirigidas. existía, pero Ya. ¿qué pasa, Fer? O sea, quiero, o sea, que me no sé, a lo mejor no me di a entender. Ujú. ¿Por qué de un tiempo para acá, tú también has escuchado, Sí, amiga, muy que no, mucha gente hombre, está sí, yo te digo. padeciendo Sí. ansiedad? Ajá. Entonces, la pandemia pudo ser como un ¿Detonador? detonador, ajá, importante para que esto pudiera, incrementar o Voltearlo a ver. exactamente, ¿no? Porque mencionaban otra cosa, y esto es que también hubo un boom en la cuestión de la salud mental, Ujú. ¿no? Pero sí, claro que fue. Y yo, bueno, ahí podría decir que incluso puede ser como fue un gran avance, pese a que la pandemia tuvo muchas situaciones como difíciles, permitió un gran avance en este tipo de cosas, ¿no? Visibilizó Ujú. a toda la gente que de pronto ya venía con esta cuestión, que se incrementó, y entonces ahora ya es mucho más como posible el poder observar que a muchas más personas les está sucediendo y que pues es mucho más común, digamos, de lo que en ocasiones pensábamos. Ahora, Sí se da mucho. a partir de la pandemia sí hubieron diferentes situaciones, o sea, el simple hecho de enfrentarnos a la muerte, porque literalmente era estar todo el tiempo viendo noticias de Sí, ya no. son miles, Sí, millones y y otro. de personas fallecidas. Y no solo eso, o sea, no solo el enfrentarte a lo que observabas en ese momento, sino que tenías gente cercana Ajá. Mm. que estaba viviendo esa situación. Entonces, como que en ese sentido puedo entender que se haya detonado muchísimo más esta cuestión. Recuerdo que durante este tiempo de pronto habían muchas cuestiones en redes sociales, porque también en ese momento no había mucha posibilidad de entrar y ver un artículo y que Ujú. decía, ah, en este momento la ansiedad está de esta manera, porque todo se detuvo, absolutamente todo en ese Todos los momento. estudios, todo, todo. Todo. Entonces, lo que sí pasaba es que en redes sociales mucha gente decía de pronto como, me están dando crisis, ¿no? Ujú. Estoy mucho tiempo encerrado, no sé qué hacer, estoy observando todo lo que pasa y entonces esto está generando algo adentro de mí. Y entonces esto, bueno, ahora ya una vez que ha pasado todo, ¿no? O bueno, que estamos un poquito más como acoplados a la Ujú. situación, que ya vimos como un poquito la salida de esa situación. Estamos regresando a nuestras actividades cotidianas, estamos regresando, ya regresamos, pues, ¿no? Ya llevamos casi un año, ¿no? Retomando. Sí, Bueno, tratando de creo que hace retomar. como 3 semanas, si no mal recuerdo, la Organización Mundial de la Ya Salud la declaró la ya. declaró Ajá. ya, terminada. Terminada. Ujú, Pero venimos arrastrando todo lo que nos dejó ujú, también, ¿no? ujú. Ajá, o sea, digamos, declarado que se terminó 3 semanas Aprox. aproximadamente, pero bueno, llevamos un proceso de adaptación en donde salíamos ahora ya con cubrebocas y todo esto. Estamos regresando poco a poco, sin embargo, todo eso que pasó en el momento como más fuerte de la pandemia, pues en ocasiones no, pues no sé, como que no se le puso el foco, tal vez, y Ujú. entonces se quedó por ahí como que guardadito, Sí, ¿no? El sí, miedo a ciertas Es cosas. que es eso, sí, fíjate que es lo que decir, el eso, miedo ayer platicaba con un eso. taxista y decía, le digo: "Yo es la segunda ocasión después de la pandemia que me Ujú, subo a un taxi", ¿no? Y me dice, o sea, así como que, ¿en serio? Le dije: "Sí, oiga, porque antes era miedo, no sabía uno dónde se contagiaba, si te contagiabas en el taxi, cómo te contagiabas", o sea, hubo mucha información inadecuada ujú, que se manejó a través de todo eso. Entonces, eso quiero pensar que también fue un como foquito ujú, que provocó, que la gente estuviera ansiosa, porque desconocíamos Ujú. muchas cosas, ujú, ¿no? así es. Ujú. Sí, y es verdad que hay veces que también mucha gente no se percata de que está sufriendo este tipo de síntomas. Sí, sí. Muchas veces pasa eso. Apenas estaba platicando con alguien al respecto y me dijo, es que yo estaba platicando, me dijo, yo estaba platicando con mi mamá y ella, o sea, yo le dije, a lo mejor tengo que ir con el psicólogo porque siento esto y esto. Yo creo que a lo mejor tú también podrías porque veo que pasa esto y esto.
Y justo la mamá le dijo, no, ¿cómo crees? Mejor platica conmigo o algo parecido. Y, Ya de y mí no vas a sí, estar hablando, Fere. ya Ya la sé. balconeaste, Ay, ya. de mí no vas a estar hablando, no es cierto. No, ¿Ya pero ves? pienso que es algo común Claro, es muy porque, común. porque al final de cuentas se piensa aún esta Es que situación. es como el mecanismo de defensa de nosotras las mamás, de que si nosotras a lo mejor atravesamos un nivel de ansiedad terrible Sí, con nuestros eso hijos, pasa la mucho. escuela, Ujú, cuando teníamos niños chiquitos, pero no sabíamos que era ansiedad, nomás ujú. pensábamos que a lo mejor teníamos mucho Que la estrés y acelere. rapidito y todo, pero era una ansiedad profunda, fuerte, que vivíamos todos los días, que se la transmitíamos a nuestros hijos y hay patrones de conducta que se quedan establecidos en ellos y pues, ay, mis hijos son ansiosos, fíjate, ay, ¿por qué será? Pues, oiga, voltéese a ver usted, Oye, señora. pero a ver, como dices tu amiga, ¿cómo podemos detectar los Ajá. síntomas de ansiedad? Ujú, No ujú. sé si sean los mismos, ¿eh? Digo, yo soy Ajá, inexperta en la materia, sí, sí, sí. pero si sean los mismos síntomas en los adolescentes, en los adultos y en los Ujú, adultos mayores y en los niños, porque A hay ujú. ver, niños creo que también con ansiedad, ¿no? Sí, 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 sí son muy, muy parecidos. Es decir, ya nos vamos vamos a aquí. callar, es psicóloga, Está dele. bien, fíjense, porque lo traigo, lo traigo. Ah, ok, perdón. Hay síntomas físicos, síntomas psicológicos y conductuales. Entonces, físico, sudoración, sequedad en la boca, mareo, inestabilidad o irritabilidad. Bueno, este es más bien conductual. Temblor, tensión muscular, cefalea, que es dolor de cabeza, ¿no? Parestesias, eso quiere decir que ¿Qué? eso se refiere a que de pronto se tensa demasiado algo y entonces ya no se puede Te mover quedas como mucho. paralizada. Así es, paraliza. Que no quería decir esa palabra para no espantarlas, pero sí, Paralizada, ¿no? se Es que dices, me quedé paraliza. Ay, paralizada, ¿no? Sí, Jesucristo, sin Ajá. no. O se paraliza más bien como es físico, una parte del una cuerpo. parte del cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, por eso es muy importante que toda esta cuestión del estrés y la ansiedad se pueda, pues, ¿Trata? y tratar como tener un acercamiento sin tener temor de esto, porque a todos nos pasa. Sí, Ujú, Todos claro, pasamos sí, por sí, una sí, situación que sí, nos genera ujú, sí. esto. Entonces, no es acercarnos con esto de, "Ay, tengo ansiedad". Y entonces ujú. otra vez regresamos como a este bucle de estigma, ¿no? Porque la ansiedad no es como algo que te va a destruir, más bien necesitamos entender qué nos está sucediendo para que no reaccionemos de ciertas formas ante ciertas situaciones. Entonces, pensando en Claro. esta cuestión de la parestesia que decía, pues por eso hay gente a la que de pronto se le paraliza un La lado de la parálisis cara, facial. así es. Es una cuestión de Jesus. nervios. Hay un nervio trigémino que se inerva además y entonces, ¿qué es eso? Pues como que se tensa demasiado el nervio trigémino, Se que te es el que va la inerva cara de estas tres lado. partes, y se te Ujú. va la Sí, cara de claro. lado. Pero es una cuestión de nervios. No entendiéndolo como que te dan Perdón, lo que sí nervios, de nervios. ajá, sino sistema Vamos a nervioso lo que central. decir, me refiero, ¿sería a causa de tanto estrés que no Y puedes tiene. controlar? Así es. Okey. Es como cuando te tiembla el ojito, que estás Eso. Así es. estresada así, pero te Así, tiembla como así, que el Así cachete y es. todo. Así así. es. Ay, qué Y, miedo. o sea, O se te paraliza. precisamente, y justo, o sea, una cuestión de este tema de la ansiedad es que tiene, como mencionaba ahorita, algunos, em, ¿Rasgos? ajá, consecuencias físicas, que Ay. en algún punto se le llama somatizar, Mm. ¿no? Sí. Entonces, de pronto el estar estresado o el estar en un estado de alerta continuamente o constantemente, nosotros lo pensamos como, ay, bueno, tengo que hacer esto Ujú. otro, pero adentro de nuestro cuerpo están pasando cosas. Tengo un estado de alerta en sistema nervioso central, estoy, por lo tanto, también generando cortisol, de manera que pueda estar corriendo de un lado a otro haciendo cosas. Ahora, en la ansiedad hay veces que esto sucede sin que yo tenga un estímulo que lo pueda producir, ¿no? Entonces, puede ser que estoy corriendo porque tengo que ir al trabajo, tengo que ir a no sé qué y estoy pensando en cosas, pero en la ansiedad puede que sea como, no me está pasando nada en este momento, pero yo estoy en un estado de alerta. Y es precisamente esa la situación que de pronto podemos identificar para poder decir, bueno, está teniendo ansiedad. Puede que no está pasando, digamos, nada en ese Ujú. momento, ¿no? Pero Serio, me cuesta fuerte. trabajo respirar, que es justo lo que les decía, ¿no? Sudoración, sequedad de la boca, mareo, palpitaciones, ¿no? Se le Sí llama empiezas a sentir, taquicardia, ajá, ajá. exactamente, náuseas, vómitos,
diarrea, estreñimiento, el ir constantemente al baño, ¿no? Eso sí que estoy ansioso, ¿no? Ajá, Espérame, y y vas. rápido voy. Ujú. Exacto, porque todo nuestro cuerpo está funcionando en pos de eso que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, todo está en alerta, todo está activo, todo mi sistema está activo, por lo tanto, a lo mejor me dan más ganas de ir al baño. Eso entonces podríamos tomarlo que son los foquitos de que te están diciendo: "Oye, aguas Así porque es. algo está Así pasando". es, esos pueden ser foquitos que puedes empezar o que podemos empezar a identificar. De pronto, uno se pone así como súper nervioso, como ahorita, ¿no? Nos da nervios ponernos para platicar enfrente de la cámara. Y entonces de pronto puede que diga, ay, ya siento como que me Ajá, duele la panza. ajá. Ok, bueno, eso quiere decir que estoy teniendo un síntoma De de ansiedad. estrés o, ajá, voy a decir de estrés porque no estoy como paralizada. Ah, Entonces, okey. bueno, en este sentido puedo irme observando, puedo ir viendo qué es lo que me está sucediendo de manera que no pueda escalar, que no le permita a mi cuerpo escalar de forma que ya no lo controle, ¿no? Por ejemplo, la Ajá. respiración cortada, cuestiones de este estilo. Si yo me centro en lo que estoy sintiendo en este momento, quizá también me lleve a como concentrarme demasiado en eso y más me da Y te y vas me ahí, voy y entonces ya no sé qué hacer, ya me ya te perdí. descontrolas. Entonces la idea es que cuando empiezo a tener estos foquitos rojos físicos, ¿no? Estas cuestiones, bueno, a ver, ya tengo, ¿qué es lo que hacemos en consulta? Aprender a tener ciertas estrategias físicas, porque es una parte, por ejemplo, de la cuestión cognitivo-conductual, que es un poco lo que también trabajo. Estoy dando estrategias que le van a ayudar a mis síntomas físicos. ¿Cuáles? Bueno, lo que les mostraba un poquito la vez pasada, creo que nos Ujú, pusimos a Ujú, respirar, ujú, ¿no? ujú. sí, Entonces, eso es una estrategia que justo en este momento donde me percaté que ya me está doliendo la panza, que estoy que ya respirando estoy para todo, allá. que ya estoy para allá, a ver, tranquila, esto es otra cosa, se llama autoinstrucción. A ver, tranquila, Fer, yo misma me estoy diciendo, en este caso me estoy hablando como si Yo, fuera ¿mi otra misma? persona, ¿Mi exacto, misma? como en tercera persona, tranquila, Fer, vas a estar bien, ¿no? Respira. Verbalizar, el que nosotros podamos hablar y decirnos algo, rápido hace que nuestra atención se enfoque, que esa es otra parte. Yo estoy en la neuropsicología que les comentaba, Ujú. entonces me pongo a pensar, ok, ya estoy calmando un poquito a la cuestión física, fisiológica por medio de una técnica. Ahora, por medio de la verbalización, por medio de decirme algo, voy a empezar a tranquilizarme. Tranquila, Fer, no pasa nada, vamos a empezar. Y entonces inhalo y exhalo. Y de inmediato eso hace que el dolor de panza, la cosa de la Que respiración, salgas de en ese empiece así estado, que ¿no? salgas del estado. No quiere decir que no estoy teniendo ya en este momento así como que el nervio o cosa de que me vaya a equivocar, lo que sea. No quiere decir eso, sino que ya salí de ese estado y Ujú. entonces tengo toda la capacidad para pensar y decir qué es lo que voy a hacer. A ver, Fer, fíjate que ahorita que señalas esto, o sea que yo estoy así como que Yo en también shock, estoy en shock. porque yo he notado que en la mayoría de los estudiantes Ujú, suele pasar esos síntomas cuando les toca exponer, ujú. ¿no? Sí, Cuando estás en esa etapa sí. de estudiar, Ujú. y digo, yo lo he vivido con mis hijos de cerca, de repente percibir con Vero y está estudiando y no, a ver, te digo y todo, ¿no? Y a la hora de exponer, ¿cómo te fue? Me quedé muda. ¿Por Sí. qué? Dice que ha habido, los profesores le han dicho, a ver, tranquilízate, relájate, pero yo lo podría llamar, corrígeme si estoy mal, le Ujú, da pánico escénico ujú, el pararse en frente a sus compañeros que los conoce y ujú. hablar. Sí. Pero yo, ¿sabes qué pienso? Que es temor a hacer el ridículo. Puede ser. Sí, hay Es que muchos pueden ser factores muchas detrás, cosas. exacto. Hay muchas cosas detrás y un poco de pronto lo que veía, por ejemplo, también en una clase con una de mis profesoras era, había una chica a la que le daba muchísimo terror enfrentarse a hacer su examen, Final, ajá, o sea, ya de licenciatura profesional. profesional, ajá. Hacer su examen profesional. Tenía terror, le daba muchísimo pánico eso, ¿no? Tenía terror a eso. Lo que hicieron fue empezar primero a reconocer síntomas físicos, ¿no? Ya empecé con esto, que es lo que decía, Ujú. tenemos a estos La tres síntomas autoconciencia, ¿no? físicos, así es, conciencia de qué me está pasando, ok, lo voy a empezar a disminuir. Ahora,
ya lo disminuí, me voy con los cognitivos, ¿no? Que no esté pensando y pensando y pensando, que es otra cuestión. Rumeamos, ¿qué es eso? Cuando una Como vaquita las rumea, vacas. exacto, se mantiene con esa comida todo el tiempo en su boquita. Bueno, así se llaman pensamientos de rumiación, donde estamos piense y piense y piense respecto a una cosa, pero también lo identifico esos pensamientos que no necesariamente están aportando algo a lo que voy a Ujú, hacer, ujú. sino que me están frenando y entonces puedo modificarlos. Estas ya son técnicas cognitivas, ¿no? Ok. En donde podemos identificar a estos pensamientos. Todo lo estamos volviendo consciente, porque son cosas que no tenemos tan claras. O sea, cuando yo estoy a punto de presentar una exposición o cuando en el caso de la chica, voy a hacer mi examen profesional, pues lo único que hago es, ya me toca y ay, voy Sí, a hablar, ponerte ¿no? más Y nervioso. listo, y ajá, ya no pensé, ya solamente como que o me choqué, me quedé en blanco, o entonces ahora, a ver cómo me sale, ¿no? O me pongo a temblar ahí. La idea es que antes de que pase eso, yo tenga la capacidad para poder como tener unos segundos, empiezo con la relajación en mi cuerpo, unos segundos para relajarme y después empezar a decirle a mi cabeza, a ver, ¿qué estás pensando? ¿Qué no necesitas? Quítalo. Y entonces vamos con los conductuales, ¿no? Que en este caso de la exposición, bueno, y aún uniéndolo con lo que les contaba de la profesora esta y la chica que iba a hacer su examen profesional, puede parecer como súper sencillo, pero literalmente era expon aquí, practica. Y entonces en sesión o en terapia practicaba ya, pero desde el inicio, ¿no? A ver, vas a respirar. Ujú. Después de eso vas a identificar los pensamientos que no necesitas y después de eso vas a presentar un examen. ¿Qué implica hacer un examen? Bueno, ahí ya influyen otros elementos que se observan precisamente en la Ujú. cuestión conductual, ¿no? ¿Qué implica hacer este examen? ¿Qué implica hacer una exposición? Que vas a estar frente a más personas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué herramientas puedes utilizar alrededor tuyo para que eso no influya en la ejecución de lo que estás haciendo? Y entonces es justo ahí donde empezamos a hacer un trabajo, digamos, en conjunto con la Exacto, persona sí. para que para que esta persona pueda, por medio de las Controlar. herramientas que tiene como individuales, empiece a controlar esa situación. Ya empezamos como a limitar todos los factores que de Que le están alguna manera, estorbando, ¿no? así es que de alguna manera ella notaba como riesgosos o Así de que peligro o de ujú. temor. Ya los estamos limitando, ya no necesariamente los va a observar como eso. Y entonces, bueno, ahí ya, pues digamos que eso sería, es pues la cuestión ideal del término de una terapia, por ejemplo, ¿no? Que puedan identificar precisamente en sí mismos qué síntomas tienen, tanto físicos como cognitivos, para poder empezar a trabajarlos y que finalmente eso pueda como mostrarse o ponerse en práctica a través de una conducta. O sea, solo no se quita, no es que luego se te va a pasar y respira y sé fuerte y valiente y tú puedes, esos consejos de nosotras las mamás, incluyóme yo, no les va a ayudar mucho porque Ujú, ellos van a sentir otras cosas que nosotros a lo mejor las conocemos, pero no tenemos el entendimiento de ellas, ujú, La ¿no? forma, yo creo, Es correcta un de conjunto de manejarlas, ¿no? Como cosas, ella dice, porque sí, va por etapas. O sea, no nada sí, más de que: "Mija, contrólate, vente, siéntate sí, aquí". no, 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 o sea, así es es. como ya límpiate las lágrimas, ya no llores y respira profundo y dale. ándale. No es Así así, es, no es así. Ya estoy así es. viendo que es mucho trabajo. Ahora, Son sí, varias no, sí, etapas. pero sí necesitas de un experto, Claro, por porque ella te supuesto. si tú analizas, ella te va llevando por etapas, ¿no? O sea, trabaja primero un área, ya que tienes dominada esa Sí, área, luego va por la otra, ya que identificaste tus factores de riesgo, o que Sí, considerabas de riesgo. así es que A ver, consideraba. ya, esto te estorba, ¿no? Olvídate de eso y ella dijo algo que me agradó, ¿no? Deséchalo, o sea, lo que te estorba, hazlo a un suéltalo. lado. Y es cierto. Y aparte le maneja la Ujú. fe también, porque tiene para todo. Tiene para los que no tienen fe y para los que sí tienen fe todavía es un plus, porque muchas veces en el estado de ansiedad que te pueden llegar tus pacientes, Sí, dejan a un lado la fe, las herramientas que se les han enseñado en la fe y sí. entonces el temor y la ansiedad sobrepasa todo ese cimiento y entonces nos aferramos y nos quedamos en esta área y tú los encaminas a salir de las dos formas, ¿no? Tanto tu estudio de la psicología como también tu lado espiritual y el Sí, lado espiritual de ellos. sí, eso es verdad. Eso es invaluable.
invaluable. Totalmente. Yo Sí. diría que es una vez que ya tienes la herramienta, o sea, sobre todo pensando en este sentido, una vez que ya tienes la herramienta, que ya sabes cómo relajarte, que ya sabes, yo no voy a poder hacer el cambio de la raíz, ¿no? Como psicóloga yo no lo puedo hacer. No me puedo meter en el pensamiento y ya que se te quite. No, No, claro que no. yo te puedo enseñar a partir de lo que he aprendido, de lo que he conocido Ujú. por experiencia y por medio de la formación, pues como herramientas precisamente lo que sé, pero de ahí a que yo saca ese miedo, pues no. De pronto sí, por ejemplo, en esta cuestión de la terapia cognitivo-conductual, nos metemos en ocasiones en la cuestión de creencias y pensamientos, y entonces yo me voy a poder meter hasta donde tú me dejes, Ujú, ¿no? ujú. Hasta donde, pero al final de cuentas, hasta donde yo me pueda meter tampoco es suficiente. Entonces, yo siempre tengo en mi mente y eso es algo Un que lema es tuyo. real, exacto. O sea, yo sé que Dios es el que está haciendo todas las cosas. O sea, Amén. es el que hace que todo se pueda modificar. Yo puedo funcionar como una herramienta, Claro. ¿no? Pero ya uno decide si vive con eso, Ujú, ¿no? Entendiendo que van a haber situaciones todo el tiempo, entendiendo que todo el tiempo voy a estar con la posibilidad de que me mantenga fluctuante ujú. o me sujeto, ¿no? Fíjate que algo que señalas algo bien importante, pero creo que con el conocimiento, con sabiduría, Fer, Ujú, es bien importante porque, ujú. digo, yo he conocido profesionistas y no se trata de agredir a nadie, Sí, pero que el consejo que te dan resulta peor. ahí puede pasar. Sí, Ay, ¿no? puede Sí, pasar. sí. No, yo he escuchado de casos que es que fue con el psicólogo y ¿qué crees que fue peor, no? Sí, puede pasar. Detonó la situación. Y creo que lo que tú señalas es importante, el que te den un consejo sumado al conocimiento de tu profesión, Ujú, más tu lado espiritual, porque eso influye. Y ujú. algo que decías, yo no puedo rebasar más de lo que tú me informes. Y eso Ujú. creo que pasa en la mayoría de las Sí, profesiones, ¿no? O totalmente. sea, nosotros como abogados Ujú. decimos, a ver, a mí me tienes que decir la verdad para saber cómo defenderte. Sí. Si no, mija, ¿cómo te ayudo? Ujú. ¿No? Y lo mismo pasa contigo. Yo no puedo adentrarme más si tú no me dices la verdad. Sí. Por Ujú. temor, por vergüenza, por lo que tú quieras, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Ujú. Que eso es Sí, lo que tú buscas, sí, totalmente. ¿no? Ahora, otra de las cosas, Fer, que yo veo mucho en los jóvenes, en los adolescentes, es que cuando se sienten como ya imposibilitados o rebasados, Ujú. se van al extremo a tomar decisiones equivocadas. Llegar a veces a pensar hasta la muerte. El día que fui con José Luis al hospital apenas, Ujú. me comentaba, así llegó un papá con un muchacho y yo, pues bueno, dice José Luis que él escuchó como el papá le dice a la señorita de la recepción, ese tomó un frasco de pastillas. El muchacho lo iban a pasar a consultar, imagino que para que le hicieran un lavado de Dios estómago, mío. pero un jovencito, Ujú. ¿por qué llegar a esos extremos? Algo está Y pasando. está Sí. esta otra cosa que nos dijeron a nosotros en el chat de Sin Temor, que el que te Al, cortes, ¿no? El ajá, cortarte, que los adolescentes se cortan, lo hacen por ansiedad, lo hacen por otras cosas. O sea, es algo que realmente yo no entiendo, Ujú. no sé. Ujú. Este estado que ya no tienen te rebasó, sus, ¿no? ajá, que se les rebasó, que ya no se pueden autocontrolar, que ya están fuera de ellos, los lleva a tomarse las pastillas, a cortarse, a hacerse daño ellos mismos. Eso puede desembocar, no controlar tu ansiedad. Puede ser eso pueda influir, pero como en casi todas las cosas hay diferentes factores. Sin embargo, pues sí, la ansiedad, digamos que es el cúmulo de muchas circunstancias alrededor de nosotros, ¿no? Y entonces podría decir que sí, sí puede influir en que se tomen estas decisiones junto con, por ejemplo, en esta cuestión de cortarse, se le llama cutting. El cari. Ajá. También influye el entorno en el que se encuentran las personas, ¿no? Ok. Si alguien de los amigos lo hace, de Ujú. pronto puede que no inicie como a partir como el reflejo de una situación ansiosa, Ujú. sino más bien como la imitación de una conducta. Pero si ya se imitó, bueno, sí también existe la posibilidad o incrementa la probabilidad
de que en el futuro lo pueda repetir a partir de una o de pues sí, de una sensación de ansiedad. Sí, porque Oye, te da una es una sensación, pero una ¿por qué la sensación. imitación? Pues Pues esto tiene tiene que diferentes ver, raíces, yo creo. pero regularmente el hecho de pensar que estamos dentro, que somos, digamos, una especie social, nos lleva ¿A influir a influir mucho en en lo que, otro? que es justo lo que decíamos, por ejemplo, hace ratito. Influía mucho en el pensamiento de las personas Sí. respecto a la psicología lo que otros dijeran. Ajá, igual, es lo mismo, es el Fíjate que yo he ejemplo. escuchado esos casos, pero a ver, Ujú. tú eres la experta. Sí, La gente que se corta, dicen que al momento de que se cortan es porque eso, una de dos, les causa un alivia. placer. Ajá, o alivia el dolor, sí. Es lo mismo que la adicción de la pornografía y de cualquier otra cosa que te da Sí, una Sensación de de placer, ¿no? bienestar. sensación de placer, de bienestar, y Ujú, luego viene el down otra vez, ¿no? Y así así es es. un círculo Sí, vicioso. y yo ahorita estaba pensando también en que precisamente el hecho de que las personas, sobre todo pienso en situaciones adolescentes, ¿no? Donde la impulsividad es una cuestión del común, ¿no? Del día a día, la impulsividad debido a que están en pleno desarrollo del sistema nervioso central. La impulsividad Sí. es una función cognitiva importante. Bueno, cuando estamos chiquitos, por ejemplo, hay impulsividad y entonces el niño quiere algo Y y ya se si no, berrinche. ajá, y si no, se avienta, y si no, pues lo Sí. primero que puede hacer es impulsivo, tiene un impulso y entonces lo sigue. Bueno, cuando estamos creciendo eso se mantiene, es de lo Ujú. último que se Que desarrolla, desechas. ajá, que se desarrolla. La capacidad para inhibir, para detener a nuestra conducta muchas veces de lo último que se desarrolla, pensando en el desarrollo de nuestro cerebro tal cual, Por eso hay ¿no? adultos Oye, lo berrinchudos que te decía, todavía. Y ahí esa parte que así. no aprendieron, ya No, es adultos. que lo que te Con decía, mi de mí no vas a estar hablando. se sigue dando, ¿no? O sea, Sí. porque ahorita nos reímos porque dices, Sí. bueno, ay Dios, gracias por hablar a nuestra vida. No, Es no, que, Le mira, dije, parece le mentira, vamos a pero tener que pagar la terapia nosotros. ya le hemos dicho que nosotros somos las primeras Sí, retroalimentadas, oigan, no nos da oigan. pena, hombre, lo peor del Esta es terapia caso. gratis por mensaje para ¡Qué usted. gratis! ay, no. No, y bueno, o sea, Es lo último que podemos quitar. sí que se desarrolla, Ajá. No te has desarrollado, mana. Ay, chales, estoy y- muy atrasada. ay, no, y es que bueno, ahí influyen otras cosas de desarrollo, digamos que eso termina por ahí de los 20 y tantos años. No, entonces ya, ¿no? ya. A ver, Pues Ya sí, rebasamos la no, olla. pero bueno, ahí ya entran otras cosas, ¿no? Que de pronto no aprendimos durante ese tiempo y entonces vemos a personas adultas con ciertas conductas que decimos, ay, Nos está estancamos, interesante. nos Ajá. estancamos. Entonces, bueno, la cuestión aquí, o lo que iba con esta cuestión de la impulsividad en la adolescencia, es que sí, a una sensación de desplazamiento o a una sensación de, sí, que estén viviendo situaciones donde están relegados, situaciones donde en casa hay cosas que están sí. afectándoles emocionalmente, más la impulsividad, entonces llevan a cabo algunas conductas que para nosotros son como muy extrañas y además de extrañas, peligrosas, Ujú, ¿no? ujú. Que al final de cuentas eso sucede. Así como dije, con un niño que se avienta del sillón Sí, sí, sin saber sí. qué va a pasar, está teniendo un riesgo, está enfrentándose sin saber qué va a suceder a un, Una ¿no? situación de riesgo. Así es, y es una Guau. situación similar, ¿no? Hay impulsividad, además estamos como sumando todos los factores externos que están Todo lo que sucediendo, te rodea. así es, que son súper importantes, y entonces vemos situaciones de este estilo, donde existe el cutting, donde Ujú, existe el pensamiento suicida, Suicida. ¿no? ujú. Pues que al final para ellos, en esta situación también muchas veces es la forma que tienen para poder solucionar la situación que están viviendo, Ujú. ¿no? A ver, yo te diría, ¿qué consejo le darías a los papás? Ujú, Principalmente, no tanto a los jóvenes, sino a ujú, los papás, porque lo que comentábamos, de este tipo de cosas que tú, yo creo que ya es más profundizar. ujú. Pienso yo, Fer, corrígeme, Sí, sí, sí. una parte del compromiso, responsabilidad hacia los hijos lo tenemos nosotros como padres. Tú decías ahorita, hay factores que van sumándose, Sí. ¿no?
Pero, ¿qué consejo le darías a los papás que Mm, tienen este tipo de vivencias con sus hijos? okey. Lo primero que podría decir es porque pasa mucho, y es que como papás no tienen la culpa, Ujú, ¿no? No es porque ellos lo produzcan. ¿Hay situaciones que influyen? Ujú. Claro, claro que hay cosas que hay que modificar. Pero es lo primerito que yo quisiera como comentar, porque sé que es una situación difícil, ¿no? El ujú, saber que ujú. tu hijo está pasando por algo difícil y entonces de pronto es como que, ay, ¿qué hice, no? ¿O qué no hice? O qué no hice. Y lo que yo siempre les digo a los papás de entrada es, tú eres el papá perfecto para tu hijo. O sea, no hay de Es otra. que sí, Chale. no lo Tú, escogiste, amiga. exacto, tú eres el papá que necesitaba Así tener tu hijo. es correcto. Ahora, hay formas en las que se pueden o que podemos aprender Formar a los hijos. para formar. Así es, sí, gracias. Para poder formar. Y bueno, dentro de todo esto, así como que algunas cosas que yo de pronto podría comentar o que también comento en consulta es, número uno, es súper útil plantear expectativas realistas, ¿no? Eh, Plantear expectativas realistas, Ajá, ¿ok? de la conducta de nuestros hijos. Apenas comentaba algo con alguien en No contigo, consulta. amiga, ¿eh? No, 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 no. No, yo con no. alguien en consulta y era, a veces nos olvidamos de que los hijos son individuos diferentes a nosotros. Individuos al fin y al cabo. Son individuos, ajá, Y sí. si tienes varios, Y siempre diferentes entre énfasis, todos. Individuos, exacto, son individuos. Y siempre hago énfasis, diferentes a ti, ¿no? Sí. claro. Porque se nos olvida eso y no con un afán de, ay, es mío y entonces yo lo tengo, sino por amor, ¿no? Porque tú dices, ay, es mi hijito y entonces lo quiero cuidar, pero a veces se nos olvida un poquito eso, que es alguien que está empezando y que está aprendiendo y que va a empezar a tener sus propias experiencias, que va a empezar a tener como situaciones ahí. Lo que podemos hacer es funcionar como andamios muchas ocasiones y como fundamentos, ¿no? Como Mm, como raíces que ayuden a que él pueda seguir creciendo sobre eso, pero ok. también como andamios, O como sea, los impulsas, pero no, al- no los vas a agarrar. O sea, tú los así vas a ir es, llevando poco a así poquito, ¿no? es, ajá, que es Wow. distinto de ven, yo te llevo y haces como yo te digo. Más bien es, mira, Imposición, ¿no? exacto, es más bien, yo sé que se hace de esta manera, hazlo de esta manera, pero también hay formas distintas. Pero Entonces puedes búscale. encontrarte otras Ujú. de esas formas. Y ahí es donde ya funcionamos como andamio, funcionamos como fundamento, pero también está teniendo la capacidad para poder a lo mejor identificar de qué manera le Que sí, funciona. que no. Ajá, exacto. Entonces, no se impone, tampoco se deja así como que, pues ahí te va a ver A cómo, ver Como la cómo le veleta, haces, oye, hijo, Dios te exacto. como bendiga. la veleta que te lleve para donde va el viento, Ajá. ¿no? Y hasta cierto punto eso, como papás pienso que se vuelve un poquito más ligero, ¿no? Ujú, A tener que estarte diciendo, ujú. tiene que ser así y así. También como papá es como que, ay, La imposición, porque ajá, quieras o no te, como que te pones una carga, dices, eso. es que es una carga, ¿no? O Sí, sea, es una carga al y no es final la de lo. idea. Así es. Sí. Ajá, no es la idea. Entonces, poner expectativas realistas siempre es útil. Lo que comentaba también la vez pasada es el que los hijos puedan saber que están como ¿Seguros? respaldados, seguros por los papás, siempre Eso. es súper importante. Y el respaldo también implica la confianza, el Ujú. que sepan que son escuchados, ¿no? Porque algo que comentaban hace ratito era como, pues de pronto les decimos, pues ya, sécate las lágrimas, o haz esto, y está bien, o sea, tampoco es como que, como yo que me dedico a lo que decían, a etapa por etapa, no, no es tal cual que como papás cambien toda su forma de ser, Ok. sino que de pronto puedan empezar A entenderlos, ajá, ujú, porque hay que a entenderlos. observarlos como individuos, a observarlos como alguien que está en su etapa de desarrollo, que está avanzando, Ujú. que está pasando por cosas que yo ya pasé y que lo puedo como que dirigir. Y entonces, bueno, a partir de eso, también tomar ciertas decisiones. Hay O momentos donde sí es necesario que les digamos así como que, oye, no. no, o tú como adulto Hay que ya momentos en que que tú sí. ya ves que la problemática o la situación que ellos detectan como problemática no es un problema, ¿no? Ujú. Que tú Ujú, dices: "Ay, mija, esto tiene solución", o sea, exactamente. relájate, ¿no? Sí,
Sí, totalmente. Y eso, bueno, y ahora en este mismo sentido ya es como otra cuestión muy importante, pero bueno, como aparte, pero que puedo mencionar también es que las palabras, las formas en las que decimos las cosas, todo esto también es muy importante y no solo con hijos, ¿no? O sea, Con todos. en relaciones interpersonales, de pronto se habla mucho de la comunicación asertiva, que es el poder hablar de manera Ah, concreta, de manera Y la otra breve. comunicación. no, es que te decía, es que hoy está muy de moda eso, el que tienes que ser asertivo. En todos lados te lo enseñan, ¿sí o no, Ujú, Fer? sí, A donde quiera que va, es que hay que ser empáticos y asertivos, pero si entendiéramos el significado de ser empáticos y asertivos, viviríamos de otra manera No como tuviéramos así sociedad, es, tantos problemas. así. sí. Por eso le hago, ay, o sea, o sea, ay. Sí, y ahí en ese punto sí, hay como cierto que a veces yo digo: "Ay, ya también se pasa", ¿no? Pero, Ajá, hay ratos pero, dices, hay pero, momentos que sí dices: "Ya, chole". pero sí es útil como el fundamento de eso, que es justo lo que estaba diciendo hace un momento, que es hablar con honestidad, de manera concreta, de manera directa, pero sin generar un ambiente hostil. Mm, ujú. Entonces, pues son como varios elementos. A lo mejor decir esto de la asertividad puede ser, pero más bien pensemos en eso. Cuando yo voy a hablar, ¿qué es lo que quiero Sí, comunicar y de qué forma lo quiero comunicar, De la ¿no? forma correcta, ¿no? Ujú, así es. Lo ideal es que no se genere un ambiente hostil de manera que yo pueda continuar con esa comunicación, que al final de cuentas, pues es lo que se busca, el poder trasladar o dar un mensaje hacia la comunicarnos otra así. persona, ¿no? Que eso es la Sí, porque comunicación. si lo hacemos, como dices, en el ambiente hostil, el joven se va a cerrar y ya va a decir: "Ay, qué Se ne flojera se me das, viene una adiós, ya no negación, ¿no? quiero", Ajá, ajá. Viene una O hasta negación. el mismo adulto, ¿no? rechazo. Hasta en el mismo matrimonio, o sea, Hay una negación hay de que una no me digas negación nada y y yo hago mi que santa voluntad. Ujú. exacto. Ahora, bueno, como siempre nos vamos a quedar otra vez así de: "Ah, pero me gusta", porque entonces regresas. Sí, sí. Entonces regresas porque de verdad nos bendice mucho toda tu información, de verdad, o sea, nos ayuda muchísimo. Gracias. Ahí donde ves 2 adultas, 2 señoras, todo esto Que hasta somos cierto berrinchudas como punto, niñas. poquito, es de mucha ayuda, nos hace crecer, ¿sabes? Nos hace Okey. crecer para nosotras, pero también para nuestros hijos y para nuestros nietos y para lo que venga. Este, todo esto hace que seamos mejores y tengamos más empatía y entendamos que nuestros hijos ocupan un diferente idioma cada uno. Mm, No es lo mismo que te Generalizar. comuniques con el primero a que te comuniques con el último, no es la ujú, misma necesidad de los 3, 4, 5. Si ujú. tienes O niños 2. chiquitos, te O entiendo, O 2. 2. te mando un abrazo muy fuerte si tienes niños chiquitos, Sí. pero es importante que desde ahorita entiendas estas herramientas porque Ujú. así puedes detectar si tu niño está sufriendo ansiedad o si tú estás sufriendo ansiedad como Cualquiera mamá, ¿no? O de las cualquiera de personas. tus de las Sí. personas. Un punto que voy a tocar bien rápido, híjole, ya me pasé, pero Ay, un no. punto que voy a tocar bien rápido es los que estamos en la fe, los que tenemos una fe o que vamos a la iglesia o todo, o muchas veces no le tomamos la importancia de vida a la psicología porque lo queremos tratar todo con Dios. Y no es que Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer de una manera enorme, pero siempre la herramienta de la psicología va a ayudar muchísimo a que tú puedas guiar correctamente a tus hijos. Ujú. Porque tú puedes estar orando de rodillas y todo, y si tú no cambias el ambiente en tu casa, nunca va a haber un cambio adentro con tus hijos. A tu hijo no se le va a quitar la ansiedad porque tú siempre vas a estar en este ambiente hostil, por Ujú. más que ores y por más de que intercedas. Perdón, pero se da en muchas casas No, y se eso da en es la mía también. eso es real, ¿no? Eso Ajá, es real, pero creo que algo que tenemos que resaltar y hoy a lo mejor usted nos va a poder entender un poco más por qué le recomendamos a Fer Jasso, sí, porque es sumado, su profesión, valga la palabra, o sea, lo que Dios ha derramado en ella, en conocimiento, sumado a su lado espiritual, creo que van de la mano, van paralelos. Y estamos convencidas, créame que estamos convencidas que les va a dar un consejo y las va a llevar por un buen camino, ¿no? Entonces, con toda sí. la confianza que tenemos, se la podemos recomendar. Si usted necesita ayuda, necesita asesoría, van a aparecer sus datos en las redes, Sí, en ahí sus va a redes, todas aparecer sus redes todo. que Sí, maneja y aquí al final del episodio le vamos a poner todos sus Sí, datos. Consúltela si usted tiene alguna duda, pues nos vas a dejar tu teléfono, ¿verdad, Fer? sí. Creo que ya está tu teléfono ya, también en ya, otros ya tiene
tiene su episodio. consultorio, tiene su teléfono, tiene todo. Sí, amiga, hay que buscarla, hay que llamarla. El costo es muy accesible, de verdad, vale la pena. Yo le digo, es invaluable porque los cambios se ven inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay alguien con preparación de, como dice mi amiga, de los dos lados, que está dispuesta a ayudar a la persona que está frente de ella. Sabe que es un medio, como lo dijiste, el conocimiento te da también una herramienta, pero la fe te Te da completa el todo, plus. te da el Te plus, da el ¿no? plus. Nos vamos, Fer, perdón, Sí, Fer, de está bien. verdad que siempre viene bien preparada ella, porque así como habla de bonito, su tono de voz hasta es bonito, siempre viene bien preparada, pero como tenemos muchas preguntas, oiga, pues no la dejamos terminar. Pero La eso vamos a significa que comprometer. va a La regresar, vamos a va a comprometer para que regresar Ok, regrese. Fercita, con gusto. porque, hija, apiádate de nosotros, por favor. No, y si usted tiene algún tema Sí, que le guste que Fer nos hable, que comparta, pues Díganos. háganoslo saber a través de nuestras redes sociales para sí, que aquí claro. Fer se ponga a estudiar un poquito Yo más me de Fer, meto. algo para despedirte, Fer. Pues lo único que a lo mejor quisiera comentar, que es Sí, justo esto de lo que decían, pues sí, yo creo que siempre es necesario actuar como profesional con sabiduría, sí, entendiendo que, pues que no necesaria, o sea, que la gente está yendo contigo y que es una vida la que está enfrente de sí. ti. Por lo tanto, pues hay que tratar de esa manera las cosas. Entonces, eso es como súper importante. Así que si va con el psicólogo, fíjese muy bien en eso. Pero aproveche y vaya con Fer Jasso. Ah, bueno. Sí. Ella está dispuesta para ustedes. Ahí están sus redes, ahí están sus teléfonos, de verdad. Se la recomiendo, yo se la recomiendo al 100%. Mi amiga también se la recomienda y mucha gente se la recomienda para que vaya. Escríbale, no le dé pena, no muerde, no nada. Escríbale, por favor, nadie le va a decir a su comadre, a su vecina. Usted vaya, déjese de cosas y vaya. Fer, muchísimas ¿De gracias. qué? Con mucho gusto. Bueno, Gracias, entonces gracias. ya te Con mucho gusto. comprometiste a regresar. Ya, Ya, ya. por favor, Fer, por favor, Sí, claro amiga. que sí. Muchas gracias, Pues muchas amiga. gracias a todas las que nos están viendo, las que nos van a escuchar. También no lo tome nada más a la ligera. Sí, Creo que a veces todos en general necesitamos a veces de una gente con conocimientos para que nos enriquezca en todas las áreas de nuestra vida. No lo tome tan a la ligera. Consulte a nuestra amiga Fercaso. Y no es promoción, porque ya nos, Ah, ya porque nos, luego nos regañan. ya nos regañaron de que a veces nada más hacemos propaganda. No, es una amiga que la conocemos, sabemos que es una mujer que ama a Dios y desde ese amor que ella proyecta va a amar a las personas que Dios le encomiende. Y si no es cristiana, también vaya, no tenga miedo. No nada más los cristianos, todos van. Con gusto. Muchísimas gracias, amiga. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Fer. Hasta la Adiós. próxima. Gracias, Bye. Fer. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.